Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza Juego de Dos, la resaca de la jornada. Un programa que tendrá dos contenidos principales. Por una parte, comenzaremos con la entrevista que Juan Velázquez hará al que fue presidente de los Azules, Manuel Lafuente. Y después daremos paso a esa entrevista, a ese análisis que semana tras semana realiza Luis Suárez. En esta ocasión, centrándonos en el partido contra el Málaga, el pasado encuentro disputado en el Tartiere, y cuál es su opinión acerca de la llegada de Paunovic y sus primeras medidas. Buenas noches y bienvenidos al otro lado de la redonda. Muchas personas estarían pensando que, bueno, pues que al fin y al cabo este programa va a ser únicamente de gente ajena al mundo del fútbol, aunque trabaje cerca de él. Y yo sé que muchos oviedistas, que son sobre todo nuestro primer público, quieren a alguien que les represente. Al fin y al cabo, yo como un oviedista más, intento buscar lo mejor, tanto para ustedes, que tienen la confianza tanto en esta casa como en este nuevo programa, como, bueno, en general, lo mejor para seguir creciendo todos juntos. Y hoy puedo decir que tengo el orgullo de tener al lado a alguien que ha hecho que, al fin y al cabo, la pasión que yo tenga a día de hoy pueda seguir existiendo. Si yo les hablo de oviedistas empedernidos, podrán pensar en mucha gente, muchos exfutbolistas. Si yo les digo gente que han salvado al Real Oviedo, seguramente les vengan un par de nombres. Si ustedes son de los míos, evidentemente se les vendrá el nombre del invitado de esta noche, que es, buenas noches, Manuel Lafuente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal todo, lo primero de todo? Bueno, ahí vamos, tirando. Bien. No me quejo. Creo que las cosas tienen que seguir una situación y mientras que la salud ayude a todo, perfecto. Bueno, lo primero, la entrevistina. Son 10 preguntinas, yo creo bastante fáciles. Vamos a arrancar con ellas. La primera es, ¿qué función tiene un presidente del Real Oviedo? Pero el presidente del Real Oviedo, como el presidente de cualquier otra entidad o sociedad, tratar de conseguir lo mejor para la propia sociedad que preside, lo mejor para todos los que de alguna manera están involucrados, persiguen y tratan de conocer bien el estado de esa sociedad. Y en el fondo, en particular en el fútbol, lo que pretende cualquier presidente es quedar lo más arriba posible de su categoría y, a ser posible, que es lo que se pretende también, es jugar en primera división y mantenerse. Usted fue presidente del Real Oviedo segunda, tercera, un año completo en tercera. Otra temporada completa en tercera, ascenso a segunda B y media temporada en segunda B. No llegó a media temporada, pero vamos a casi media temporada en segunda B, sí. Exactamente. Bueno, entonces yo le quiero preguntar, todos esos años, subidas, bajadas, años también todos lo sabemos por todo el tema que había ahí detrás con el Real Oviedo, preguntarle, usted que es un oviedista empedernido, ¿cómo es ser presidente del Oviedo en unos tiempos tan turbulentos e inciertos como aquellos? Pues precisamente lo que más influye en una situación de ese tipo, y desde luego en mi caso concreto, lo que más influyó en esa situación es la pasión. Es decir, tú eres aficionado al Oviedo, tú en un momento determinado te buscan para ver si una situación bastante deteriorada del club puedes tratar de evitarla, recuperarla y sobre todo el tratar de repetir, porque claro, es que el problema está en que a mí me llamaron para dos situaciones diferentes, pero que concluyeron las dos en la misma situación. Una, yo había sido presidente del equipo de fútbol de la universidad con mucho éxito, había estado varios años en los que habíamos ascendido de tercera división a segunda B, habíamos sido campeones de España en el fútbol universitario, etcétera, etcétera, y parecía que yo había hecho muy buenas cosas en el equipo de fútbol de la universidad. Además, luego Gabino, el alcalde, analizando la situación del Oviedo, me llamó junto con un grupo de otros 4
colegas para que analizáramos el Oviedo y que hubo ocasión de conocerlo bien. Y yo creo que un poco esas dos razones fueron las que motivaron que también, a la vista de que Eugenio Prieto, que en aquel momento era presidente, no estaba dispuesto a continuar como tal, había que buscar alguna persona que se hiciera cargo del tema y, bueno, contaron conmigo. Se dio la doble circunstancia, primero que el alcalde Gavino pretendía terminar con el club diciendo que el club no tenía solución, y por otro lado yo que, bueno, pues de cierto modo, de una manera visceral, creí, la pasión otra vez, creí que sí que la tenía y que había que intentar conseguir que el club no desapareciera. Es decir, le dije literalmente a Gavino, a mí el estómago no me lleva la desaparición del Oviedo y por tanto no pienso aceptar que vaya a ser así. Aquello generó la situación que generó, efectivamente acabé siendo presidente porque en la Junta General que se celebró en aquel año, en la que Eugenio Prieto no asistió, yo asistí única y exclusivamente por ver en qué situación se encontraba todo aquello, la Junta General trató de proponerme la presidencia y yo, aunque inicialmente no es que lo hiciera con entusiasmo en razón a la situación en la que estaba, pero por otro lado quería evitar la desaparición y terminé por aceptar la presidencia. Bueno, es como cuando te arrimas a una corriente de agua y la corriente te arrastra posteriormente. O sea que, bueno, me arrimé y me arrastró. Precisamente de eso le iba a preguntar. ¿Cómo fue el momento en el cual le dicen a usted, queremos que usted coja las riendas del Oviedo? Pues mira, muy sencillo. Me llamaron a través de uno de los compañeros que formó parte de la llamada comisión de notables que había convocado el alcalde Gavino de Lorenzo. A través de él me propusieron el asumir la presidencia, ya que Eugenio Prieto quería dejarlo. Yo en un principio dije que no me veía capacitado y que por tanto no estaba yo en condiciones de ser presidente de un club como el Oviedo, con unos presupuestos muy importantes y con unas necesidades económicas muy grandes, pero bueno, que en la medida en que yo pudiera ayudar tampoco me iba a negar en redondo. Eso fue lo que motivó mi presencia. En la Junta General, en la que se anunció la dimisión de Eugenio Prieto, en la que efectivamente se propuso que yo podría ser el presidente que lo sustituyera. Y yo en aquella junta lo primero que dije es que efectivamente yo estaba representando un bloque de acciones muy importante, mayoritario en su caso, y que por tanto la decisión podía decidirla yo mismo con esas acciones que representaba, pero que no era esa mi intención, que yo sería presidente en todo caso. La decisión la aceptaba si la Junta General efectivamente estaba dispuesta a apoyar mi nombramiento. Y los presentes allí todos decidieron unánimemente que sí, que yo que tenía que ser el presidente y que me proponían como presidente y que querían que yo fuera presidente. Y en ese momento entonces ya me planteé el aceptar la situación, estudiar un poco cómo estaba todo el tema, ver los pros y los contras, muchos más contras que pros en aquel momento, pero jugaba la pasión. Era consciente de que de no aceptar el riesgo de desaparición del Oviedo era aún mayor de lo que podíamos estar pensando. Y seguramente para evitar esa desaparición, bueno, al cabo de unos días acabé tomando la decisión de que efectivamente aceptaba la presidencia y luego ya fui convocando juntas para que la Junta General ratificara mi nombramiento, lo ratificaron por unanimidad también y todos los acuerdos que fui proponiendo se me fueron aceptando y por tanto ahí yo creo que fue lo que originó que yo me mantuviera ahí un tiempo de presidente. Y pues bueno, a raíz de eso le quiero preguntar, usted llega, la situación complicada que hay, 2003, tema de acciones. Bueno, es que todo fue muy complicado porque en el momento que yo cojo el club hay una situación económica conocida, porque yo no entré a ciegas en el club, sino que precisamente por esa comisión de notables que estuvimos estudiando la situación del Oviedo, tratando de informarnos de cuál era la realidad del tema, cuando yo entré ya con conocimiento de que había una situación bastante deteriorada, pero que luego, posteriormente y a lo largo de la temporada del
momentos, cuando efectivamente el equipo estaba jugando en segunda división, las cosas se llevaron mucho peor, llegaron a ser mucho peor de lo previsto. Y en esa situación era muy difícil el poder conseguir cosas, porque en el fondo mi idea es que si nosotros cogíamos el Oviedo en segunda división, si intentábamos el ascenso en la primera división y se conseguía el ascenso razonablemente resolvía el futuro del Oviedo. No ascendimos. Pensábamos también que de no bajar, pues las cosas serían bastante razonables. Pero claro, lo que en ningún momento se nos ocurrió a nadie es que pudiéramos bajar a tercera división, a segunda división B, perdón, por méritos deportivos. Porque la plantilla que había de futbolistas no daba pie a pensar que eso podría ocurrir. Pero ocurrió. Eso se generó, por una parte, el descenso deportivo a la segunda división B, más como no había un duro para poder hacer frente a los pagos que estaban pendientes de las fichas y de los jugadores, estos denunciaron y acabamos en tercera división. Bueno, en ese momento sí que se planteó ya si era posible evitar la desaparición. Peleamos, luchamos y tratamos de, a través de la suspensión de pagos, de generar lo que pudiera ser efectivamente la salvación del club. Y bueno, yo creo que milagrosamente, y lo digo así con esa frase con esa palabra tan contundente, milagrosamente lo conseguimos. Yo Se partió. ahora le voy a mostrar una foto. Si mira a la pantalla. Momento duro, Sí, momento claro. difícil. Efectivamente. Yo le pregunto, ¿cuál fue el momento más difícil cuando usted estuvo adentro? Porque yo entiendo que al fin y al cabo la creación de acciones, ver cómo el Oviedo hace ese descenso deportivo y demás, son momentos difíciles, pero a usted, que lo vivió todo desde dentro, ¿cuál fue el momento más difícil? Posiblemente ese día, el día que efectivamente descendimos definitivamente a la segunda B, sin contar con que pudiéramos caer en tercera división, fue un día de mucho disgusto, en el que cuando terminó el partido yo tuve que salir, salí por la rampa a tranquilizar a los abonados en la medida de lo posible, porque ellos estaban lógicamente muy enfadados y pretendían no dejar salir a los jugadores del estadio, pretendían no dejar salir al equipo contrario del estadio. Querían manifestarse en oposición a todo lo que había ocurrido y cómo había sido todo. Yo salí por la rampa, evitando algún que otro piedrazo. Hablé con los aficionados, les dije que era lo que había y que no teníamos otra solución más que aceptar la situación y tal. Y efectivamente ellos mismos al final recularon y aceptaron la situación. Me emocionaron porque yo bajé la rampa ya con aplausos, es decir, la subí a pedradas y la bajé en aplausos, y aquello a mí ya me impactó demasiado. Y yo puedo decir que en aquel momento deportivamente fue el peor momento que yo viví en el Oviedo. Y bueno, pues volviendo un poco a esa parte de aquella crisis de las acciones y demás, yo le quiero preguntar, usted fue propietario de 23.140, si no me confundo, acciones. No sé exactamente cuáles, pero sí posiblemente fueran esas, sí. Tantos años después, viendo cómo ha evolucionado el Oviedo, viendo cómo ha evolucionado todo, lo que le dio el Oviedo, lo que usted dio al Oviedo, yo le pregunto, ¿usted está orgulloso de ello? ¿Hubiera hecho más? ¿Hubiera quizás sacrificado algo menos? Vamos a ver, decir ahora si efectivamente me arrepiento de lo que hice, realmente no. Lo hice. Seguramente en algunos aspectos no exactamente como lo hice, es decir, tomé, como creo que todo el mundo en la vida toma, decisiones acertadas y decisiones equivocadas, pero desde luego no considero una decisión equivocada el haberme puesto al frente de la situación y a la vista del resultado estoy francamente satisfecho de cuál fue el resultado final.
me está costando a mí, incluso a día de hoy, esa realidad, pues sí, sí, pero digamos que son consecuencias y son, bueno, situaciones que no previstas y que al final se plantearon así. Pero en lo fundamental, que es en evitar la desaparición del Oviedo, estoy encantado, estoy muy contento, estoy muy orgulloso y además no solamente lo estoy yo, sino que soy consciente de que gran parte, una grandísima parte de la afición, a día de hoy, 20 años después, me siguen reconociendo el esfuerzo y me siguen agradeciendo el haber logrado todo aquello. Y ahora le voy a mostrar una segunda imagen, también de aquellos años. Yo le pregunto, viendo esa imagen, veo que le sale una sonrisa viéndola. Yo le pregunto, ¿cómo cree que le recuerdan los aficionados? ¿Y cómo le gustaría el día de mañana, pues al fin y al cabo la historia ya está escrita, el día de mañana cómo le gustaría a usted que recordasen a Manuel Lafuente? Pues, en primer lugar, mira, en esa foto efectivamente fue una intervención precisamente para lo que yo hablaba, de que yo todo lo que hice lo hice de cara a la afición y con transparencia absoluta. Y cuando las cosas se complicaron mucho, yo lo que hice fue convocar una reunión en el campo para poder responder a todos los aficionados, todas las preguntas que quisieran hacerme, para poder explicarme de la situación que se había generado como consecuencia del descenso y para poder, en términos tanto vulgares, dar la cara frente a la afición. Y lo hice. Y el tema, pues yo creo que la afición reconoció el esfuerzo que se había hecho, la afición se manifestó a favor de la continuidad y de tratar, porque claro, en aquel momento lo que se trataba era, bueno, acabamos de bajar a tercera, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o abandonamos? Y la afición pidió seguir. Y yo seguí. Entonces, quiero que se me recuerde, bueno, pues exactamente como se me está recordando. Es decir, como una persona que peleó, que luchó y que consiguió evitar la desaparición del Oviedo y que son una gran mayoría los aficionados del Real Oviedo que creen, saben, conocen y reconocen que si esa situación se está dando es porque en el 2003 se hicieron cosas que merecieron la pena y evitaron la desaparición. Y a mí me tocó estar al frente de ello y la gente me lo reconoce. Y ya vamos a ir tirando un poco más hacia la actualidad. Yo le voy a decir, recientemente ha salido el Comité de Honor del Centenario del Oviedo y al igual que en esta camiseta, vamos a ponerla ahí, esta camiseta tiene mucha historia detrás. Sí, la tiene, sí. Y una de las historias que tiene detrás, a mí me la contó mi compañero de profesión Pedro Ayongo, Sí. al que desde aquí le mando un saludo. Falta su nombre. Pues sí. Es curiosísimo, es decir, encargamos, a mí me tocó el gestionar el encargo de esta camiseta y era efectivamente una camiseta que dedicada a todos los aficionados que en aquel momento se habían manifestado a favor de continuar como abonados del Real Oviedo y viene en la lista de todos los abonados que en aquel momento estaban. Curiosamente, cuando se repartieron las camisetas y yo pongo a buscar mi nombre, me encuentro con que yo no estoy. Yo le puedo decir con orgullo que yo, mi hermano y mi padre estáis. Estamos en la parte de atrás. Enhorabuena. Entonces... Enhorabuena, pero mira, curiosamente no, yo no estoy. Bueno, pues ¿qué se va a hacer? Ahí a veces se cometen errores. En este caso el error no fue mío, porque no sé por qué. No sabía. Y a raíz de eso, entonces, yo le quiero preguntar, usted está aquí, es una parte de la historia del Oviedo que, como usted mismo antes dijo, está escrita, no se puede borrar. Yo le digo, es muy bonito ser una parte escrita del oviedismo y del Oviedo, a pesar de que el nombre no aparece, ¿cierto? Entonces, como si no quisieran reconocer el hecho, ¿no? Sí. No, fue un error. Y repito, que como todos nos podemos equivocar, yo no tengo ni idea de quién fue concretamente en este caso el error, porque sí yo puedo jurar que yo era un abonado más del Oviedo en aquel momento. O sea que, pero bueno, un error que ya no era cuestión de subsanarlo, porque lo que no se pretendía es volver a repetir la camiseta, porque claro, fueron miles de camisetas las que se vendieron
con esos nombres y no se trataba de tirar las que se hicieron para hacer otras en las que ya apareciera mi nombre. Yo estoy seguro de que todos están muy orgullosos, estáis muy orgullosos de aparecer en la camiseta, y el hecho de que yo esté, bueno, pues no implica más que una anécdota, o sea, no pasa nada. Y ya bueno, para terminar, este fin de semana, no sé si estuvo en el estadio. Vi el partido en casa porque me resultaba el horario incómodo con otras actividades y tuve que ver el partido entero en casa directamente en televisión, en la televisión de mi casa. Bueno, yo no sé si se apreció en televisión, pero durante el partido se sacó la siguiente pancarta al inicio de la segunda mitad. Volvemos a lo mismo. Solo hay una historia, el honor se demuestra con actos. Y ahora yo le voy a hacer la pregunta que al fin y al cabo es la más controvertida de toda la entrevista. Yo le prometí que no iba a intentar buscar la controversia. Es la única en la que me vas a permitir. Yo le digo, en ese comité de honor que se ha sacado recientemente, falta usted, falta Fidalgo, falta el propio Simaquieri, que en su día hizo mucho por que el Real Oviedo pudiese a día de hoy seguir existiendo. También faltan nombres de exoviedistas, que mucha gente lo ha reclamado, Diego Cervero, Esteban, Michu. Y yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de que haya ciertos nombres en ese comité de honor y que, sin embargo, gente como La Fuente, Fidalgo, el organismo de Simaquiari, al igual que estuvo Laparo, Esteban, etcétera, no esté? Vamos a ver, yo creo que es que hay un error en cuanto al significado del comité de honor este famoso. El comité de honor es un comité que se ha generado, esta es mi interpretación, o sea que nadie entienda que yo esto lo estoy diciendo en razón a alguna negociación de algún tipo, no, es mi opinión y punto. Se ha generado como un elemento de apoyo significativo para aportar en ese centenario cosas que efectivamente individualmente muchos de nosotros no podemos aportar. Es decir, no se trataba de un reconocimiento, así lo interpreto, a quienes estuvimos en los momentos complicados, en momentos difíciles, lo mismo en el 3, en el 12, que en los años en los que hubo mil circunstancias adversas. No se trataba de eso, sino se trataba de mirar hacia el futuro y decir, ¿y en este centenario qué es lo que necesitamos? Bueno, pues necesitamos, primero, un planteamiento, y lo digo así clarísimamente, con cierto espíritu político, incorporando al ayuntamiento, al principado, a la Fundación Princesa, no sé qué, y cierto carácter institucional. Entonces, en ese colectivo, yo estoy seguro que quienes hayan diseñado el grupo han pensado qué era lo mejor para ese futuro, porque el centenario, al fin y al cabo, es historia, pero es un paso hacia el futuro. Y entonces que pensaron que los que eligieron eran los mejores y que los que no estamos, no es que no se nos reconozca lo que hicimos, fuimos invitados al acto, o sea que, pero quizás no había razón para que estuviéramos. Sí para que se nos reconociera, pero mira, el Oviedo tiene muchas actividades y el Oviedo actual tiene mucha organización muy diferente a la que hubo siempre, y por decir algo, a principio de esa temporada hicieron lo que se llama el Family Day, que no sé, supongo que lo van a repetir cuando empiece la siguiente, etcétera, etcétera. Y entonces esa actuación sí es un reconocimiento y a los que fuimos presidentes nos hicieron, y algunos de los jugadores nos hicieron. Quiere decir que en el fondo el club sí está reconociendo lo que pasó. A lo mejor nos gustaría a todos, en general, que esa aceptación del pasado fuera más significativa, fuera más llamativa, fuera más ruidosa, entre comillas, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras. Que yo creo que el equipo directivo que está dirigiendo ahora al club lo está haciendo francamente bien. Entonces, yo la pregunta que quiero hacer es, entonces, ¿cree que a lo mejor lo que pasa es que llamarlo comité de honor
quizás es unas palabras que le puedan quedar grande o que no terminen de definir lo que realmente es. Posiblemente a lo mejor el concepto comité de honor da pie a pensar en gente que merecería algún otro tipo de honor, pero claro, al estar encaminado hacia el centenario, ese comité, bueno, yo lo dejaría así simplemente en comité del centenario, o comité de favorecer el centenario, o comité de ayuda al centenario, o comité con visión del centenario, etcétera, etcétera. La palabra honor a lo mejor restringe un poco el concepto y deja fuera en ese concepto a gente que a lo mejor podrían estar incluidos, pero bueno, mal menor. Bueno, pues entonces, con esto yo lo doy por terminado todo. No sé si usted tiene aquí su cámara, si usted quiere decirle algo al ovidismo, porque yo sé que ahora mismo hay muchos ovidistas viendo esto por el simple hecho de que viene Manuel Lafuente. Y he de decir yo, antes de dejarle al que se despida, que para mí esta entrevista es un honor, porque al fin y al cabo, como dije antes, es una persona muy importante en la historia de algo que a día de hoy a mí me está moviendo y está moviendo hacia mi futuro, como es el Real Oviedo. Entonces, yo le digo de corazón, y casi me estoy hasta emocionando, muchas gracias. Sinceramente creo que es la entrevista más importante que por lo menos hasta ahora he hecho y que seguramente en un futuro va a ser de las que más me acuerde. Y entonces le dejo la cámara por si quiere usted dar algún mensaje al oviedismo en este 99 cumpleaños casi centenario, o bueno, esta temporada que está por terminar y tiene muy buena pinta. Vamos a ver, yo realmente, primero, agradecerte a ti la entrevista, felicitarte por tu inicio en estos mundos procelosos del periodismo. He hecho la entrevista contigo precisamente por eso, porque tú eres una persona que se inicia, una persona joven, una persona oviedista y una persona que merecía la atención. No acostumbro ya a hacer muchas entrevistas, ni acostumbro ya, han pasado ya 20 años de aquella historia y no es que quiera olvidarme de la historia, sino justo lo contrario. Sigo siendo oviedista, sigo siendo un oviedista más, sigo agradeciendo mucho a todo el mundo las muestras de cariño que cada día me expresan de una manera o de otra, como, bueno, después de 20 años me sorprende gente que no conozco de nada y me saluden y me dicen. Últimamente, además, tengo un grupo de gente que vamos por ahí de todas las semanas de visitas a montañas y a caminar y a no sé qué, y en donde quiera que vamos siempre hay alguien que me reconoce del Oviedo y me lo agradece la actuación que tuve. Y evidentemente es emocionante, sí, es emocionante, pero repito, yo creo que lo que hay que hacer es apoyar sin fisuras al Real Oviedo. Este año estamos en condiciones, ya estuvimos el año pasado, desgraciadamente falló, pero este año yo creo que podemos seguir intentándolo. Y de cualquier manera, los que ya estuvimos en una situación tan desesperada, ahora mismo esto lo vemos como una posibilidad y el ascenso a primera lo vemos como una necesidad, pero tampoco es imperioso. El Oviedo lo que tiene es que demostrar lo que es decir, un equipo con orgullo, valor y garra, que es la que tiene que tener el club y la que yo creo que tenemos todos los aficionados. Pues muchas gracias, tanto como ovidista como periodista, las dos. Y a ustedes, nada, les dejo con la siguiente parte del programa de esta sesión de la resaca de Juego de Dos. Y recordarles que al otro lado de la redonda volverá el mes que viene, el primer martes, como ya queremos hacer costumbre aquí. Y pues nada, buenas noches y como bien dijo usted, señor Lafuente, con orgullo, valor y garra, al Oviedo y buenas noches. Al Oviedo. Bueno, Luis, buenas noches. ¿Cómo viste el nuevo Oviedo de Paunovic? ¿Notaste algún cambio ya con respecto al tema de Calleja? Bueno, a ver, muy poco tiempo y milagros no se pueden hacer. Bueno, pues después cuando entró en el segundo tiempo, pues el Oviedo del primer tiempo ya es lo mismo que veníamos en los otros partidos. El segundo tiempo, no sé, ya hizo ahí, después con los cambios, pues mejoró muchísimo el Oviedo y bueno, se consiguió lo más importante, lo que dije en la Semana Santa, hay que ganar por lo civil, lo criminal, como sea. Sí. Pero lo importante era sumar los 3 puntos, que ahora ya vemos
tenemos una semana más para trabajar, ¿Qué te parece que lo veíamos ayer, que dijo el entrenador, que los reservas o los que jugaron menos minutos van a jugar un partido contra el filial a modo entrenamiento? Mira, la actitud de este entrenador, muy buena. Hizo lo que tenía que hacer. Ayer, a entrenar, ve los del Vetusta y ve los suplentes que tienen. Porque en 2 días no es de tiempo, ya ve algo. Y tiene toda la semana para decir, oye, pues a lo mejor gustóme entrenando aquí, voy a probarlo aquí. Y a lo mejor hay que hacer los cambios que no lo vayan contando los que no lo tienen que contar. Que lo vea él y que se equivoque él. Si se equivoque él. Y eso ya la actitud me parece positiva para el Oviedo. Bueno, con respecto al 11 no hizo muchos cambios, con respecto a lo que sacaba Calleja, portero el mismo, defensa la única novedad era Luengo por Costas. ¿Te gustó Luengo? A ver, yo sigo diciendo que Luengo tiene que jugar, lo vengo diciendo. Y el más rápido, el más flexible, el que más razapón, y después, bueno, comete fallos, cometenlos todo el mundo. Es que yo hablo con la gente y dice, es que Sibo perdió 2, sí, pero los 2 balones mejores del partido de gol los puso él. Y lucha y pierde un balón y va detrás del contrario a comer. Los demás no hacen eso. Ahora, si Sibo encima diese todos los pases bien, no estaba en el Oviedo. Entonces, para mí, Sibo, como Luengo, sigue siendo en la plantilla del Oviedo, hoy día tienen que jugar. Precisamente, vamos con el centro del campo. Sibo, Colombato, Cazorla, ¿cómo lo viste? Mira, yo creo que los partidos se ganan en el medio del Prado. Tienes que tener una defensa tal, pero donde se ganen se fabrica el ataque y se gana el partido ahí defendiendo bien también. Y el Oviedo jugando Cazorla, Colombato, Sibo, nada más que defiende uno. Entonces, o cambies la manera de jugar, porque claro, a ver, estos entrenadores estoy bien diciendo, yo quiero un 4-3-3. Bueno, vale, yo quería tener un Lamborghini y tengo otro coche más barato. Sí. Tú tendrás que venir, ver, como estás viendo ahora, la plantilla que tienes y ver si puedes hacerlo. Si lo puedes hacer, fenomenal. Sí. Pero si no puedes hacer, tienes que ser lo suficientemente inteligente para cambiar. No, yo así no puedo jugar porque no tengo estos jugadores. Sí. Entonces tengo que adaptarme a lo que tengo. Y si tengo que cambiar, cambio. Claro. Entonces, yo creo que, mira, donde vamos a jugar, ahí va. Sí. Tiene un centro campo fuertísimo, con jugadores ya expertos ahí y en primera división. Sí. Y entonces, en el centro campo hay que presentar una batalla. Si no presentas una batalla, mal vas a llegar arriba y vas a tener que defender mucho mejor. Pero si ganes en el medio del Prado, tienes mucho ganado. El Oviedo no sabe presionar. Veníamos comentando en jornadas anteriores aquí. Dije, el Oviedo no sabe hacer la presión. La presión tiene que hacer todos. Sí. Hasta el portero saliendo más adelante. Hay que hacerla todos. Pero el Oviedo no puede hacerla. Por ejemplo, con lo que quiero decir y que no se me malinterprete, el extremo derecho del Oviedo, el Hassan, por ejemplo, tiene otras virtudes, pero a él no lo mandes en la presión, porque presiona ellos con la vista, verlo de aquí a allí, y después cuando pasen, cuando te das cuenta, está en la otra portería. No, la presión chiquita, todos en bloque, pum, 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 pum. Sí. Sí. Entonces no la sabemos, entonces hay que meter gente para que el contrario no salga nos llegue tan bien. El primer tiempo del Málaga fue la versión de partidos anteriores que nos pasaba en Buenavista, la que cortó Luengo que enseñaron ni la tarjeta, y es fundamental, porque en otros partidos nos clavaron gol. Sí. Pasa que lo que decía yo, las tarjetas son para esos casos, no para ir a protestar o chorradas. Sí. Luego, en la parte de adelante, Chaira por una banda, Hassan por la otra, y adelante la principal novedad fue Fede Viñas en vez de Alemão. ¿Cómo viste estos tres hombres? Yo creo que, Alemão me dicen a mí que eso, y lo dicen, que están bajo mínimos por la semana entrenando, porque está muy, son muchos partidos, lo pegó todo, en el Oviedo está pegándolo todo. Un luchador, un jugador honrado. Pero yo creo que ahora tiene, entre las lesiones, el futbolista ya es una persona, no es un robot que das aquí y metes una moneda y ya está. No, el futbolista es una persona y como persona
tendrá sus problemas ahora de lesiones, de que no se ve bien. Hay que hablar mucho con él. A lo mejor, ya lo dije en el programa, me parece anterior, a lo mejor ya era el momento, un poco antes, de decir, oye, vas a ir descansando un poco, háblalo con el entrenador y tienes que recupérate bien físicamente y vas a jugar. Y cuando estés bien, vas a ser el mejor todavía. Sí, sí. Pletórico, vas a ser mejor todavía, imprescindible. Sí. Hay jugadores que hay que levantarles la moral, que son buenos. El delantero centro, yo creo que Viñas, que él ya lo debió de conocer, de por México, de por ahí. Creo que ya lo conocería. Y, oye, bien de ahí, bueno, pues va mejorando, ¿eh? Sí. Los 2 últimos partidos fue mejor que todo, va mejorando. A ver si llega ahí un gol, porque a lo mejor llega ahí un gol y coge. Y entonces, entre él y Alemão podemos hacer mucha fuerza ahí. Hassan, se vio un Hassan distinto, recortando hacia adentro. Exactamente. Y saliendo hacia adentro, tirando. Es que estaba visto. Y seguro que lo habló con él, seguro. Porque todos fue para adentro, menos uno que tiró para allí, que salió para afuera. Sí. Que se daría cuenta. Pero para adentro creía ellos peligro. Es que yo lo que... Y es muy rápido y hace mucho daño. Y después, bueno, estaba reventado, ¿vale? Lo que no sabe defender, bueno, pues no sabe defender, pues tienes que aprovecharlo ahí arriba. A lo mejor, vuelvo a decirte, a lo mejor hay que cambiar e ir con solo 2 puntas. O ponerlo a él y a él de media punta de la allí que tire para allá. A ver si entrando al área, en vez de eso, directo para el área, que gusta el fútbol directo a este entrenador, directo para allá, provoca penaltis o goles. Lo que no tienes que llevar... Yo sigo diciendo que, por ejemplo, Chaira está muy bajo ahora. Sí. Está muy bajo porque yo creo también pasa lo mismo que Alemão. Son jugadores que lo jugaron todo. Entonces hay que ir recuperándolo, dosificándolo. Claro. Ahí, por ejemplo, antes, con el recorrido que hacía antes, el otro día ya bajó mucho menos. Sí. Ya bajó mucho menos, jugó más adelantado y mejoró. Pero falta ahí esa fuerza, esa salida. Recorta y cae. Y creo que tiene que hablar con él también, que sobra un recorte. El otro día sal de una, busca al otro. No, joder, sales de una, da a un compañero y desmarca. Te sigue para criar huecos. Sí. Yo creo que son jugadas que hay que yo creo que lo va a entrenar. Tengo confianza en que salga bien la cosa. Claro. ¿Qué te parecieron los cambios? Seoane, Paulino, que se le vio bastante más implicado, Paulino, que se le veía, peleó bastante más, Moyano. Fue fundamental. Los cambios, cuando salieron esos 3, el Oviedo cambió muchísimo. Cambió muchísimo. Claro, hay jugadores que quieren jugar, pues eso ya es lo que pasa, el cambio de Moyano y el Paulino. Sí. Y el mismo Seoane. El mismo Seoane fue imprescindible en la mejora del Oviedo en el medio campo. Porque en la presión robó 2 o 3 balones y estuvo metido allí en la guerra. Sí. Hizo unos 20-25 minutos que jugó muy buenos. Yo creo que fue fundamental el cambio ese. Por ejemplo, y Paulino, pues se recuperó. Paulino el año pasado metió 9 o 10 goles. Hay que recuperar ese Paulino. Oye, que puedes hacer cambios, que no quiere decir que no seas importante para el Oviedo por no jugar un domingo o 2. Sí. Hay que eso y el que sale, dalo todo y ganar el puesto, no ir a querer hacer la guerra por su cuenta. Jugar para el equipo. Mira, parecióme muy bien cuando al final vi al equipo ahí, cuando metimos el gol, hacer es eso de lo que necesita el vestuario, no es eso de que no me hablo, que no sé qué es esto. Vamos a la guerra, vamos todos ahí al frente. No hay ningún atechado. Sí, efectivamente. Oye, Luis, ¿qué quiso hacer el jugador del Málaga cuando se puso a despejar aquel balón? Yo creo que si lo tiene que hacer al revés para meter el gol, para ganar la puerta al Oviedo, va a palmar, tírala al Hospital General. Pero, bueno, gracias a Dios. Pero es increíble. Son desgracias del fútbol. Sí. Él estará que no lo cree. Él cuando lo ve, no lo cree. No lo cree, no, sin duda. Bueno, ahora hay que ir a eso cuando lo enseña a los feos y guarda el vídeo, dice, aquí era como un partido que me pusieron delantero centro. Sí, más o menos, porque la volea que agarró... Bueno, ¿qué te digo? Hay que ir a Eibar. El Eibar no está como estaba otros años. A ver,
Pero hay un equipo como digo yo, guerrero, de barrio, de pequeño, que lo tiene que luchar, que lo tiene que ganar luchando y va a darnos mucho amor. Ganó yo un partido fácil, porque fácil ya no hay ninguno, pero ahora más. Por eso hay que ir con mucho oficio, con la cabeza muy fría y entregarse. Que llegar y que el jugador del Oviedo tiene que llegar al vestuario y dije, yo no puedo dar más ni di más, tengo la conciencia tranquila, eso. Tienen que mirar que el Oviedo ganó una final. Sí. Bueno, pues ahora hay que ir a por otra final. Sí. Y hay que luchar a ganar, no vale la mente ni de empatar ni nada, hay que ir a ganar. Y después puedes perder. Sí. Pero que llegues con la conciencia tranquila de que no pudiste dar más. Y yo creo que si peleamos, si presionamos, y eso podemos ganar, porque ellos tienen ahora dos bajas importantes, Sí. El Arbilla y el Bautista, el delantero centro. Sí. Un jugador que en los balones ha parado va toda esa cabeza Arbilla. y tirarles faltes, Sí. que les tira de aquella manera. Y él amo la defensa. Exactamente. Un jugador difícil de suplir ahí. Sí. Y después el delantero centro, que yo te comenté hace 2 semanas, que hay un delantero centro que yo miraré a ver la situación que tiene él ahí. Sí. Pues es un jugador importante y tiene una edad Muy buena. muy buena para un fichaje, no de eso, pero para un equipo como el Oviedo, muy bueno. Sí. Va bien a cabeza, sabe aguantarla, Bautista. juega, trabaja. Sí. Un delantero. Hay un centro del campo ahí importante. Pero tiene un centro campo ahí. Mateus Nicolás Coain, o cómo se llama Sí, esto. Sí, Corpas. Corpas. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y cuidado, tienen un centro del campo muy de experiencia, Y el pelirrojo es Pablo, se llama el otro. Sí. Y el que se incorpora después más arriba. Bueno, volviendo al hombre de la semana, que fue Paunovic, ¿qué te parece que haya fichado por estos 10 partidos? A ver, yo veo bien. A ver, es que yo lo que no vuelvo a fichar es un entrenador 2 años. A ver, te venga aquí un representante, no, 2 años vas y que te lo firme, y aquí nada. Aquí. Y después, las cláusulas de... Sí, yo pones las tuyas y yo las mías. Yo vamos a comparar aquí. No, claro, vienes aquí y ahora el otro año, ¿qué? Sí. No sé cómo se arreglarán los equipos. Yo creo que, a ver, pues después esto de las cuentas de los equipos, y es que estamos pagando los 2 años. No, y es que no pagarás lo mismo, digo yo. Porque claro, ahora sí, porque como si tienes que pagarlo entero. Sí, sí. Ahora sí, ahora tienes que pagarlo entero. Porque como no sea una buena persona y te diga, bueno, yo no voy a trabajar tal, pues ficho por otro tal, vale. Pero así no hay que pagarlo entero, macho. ¿Cómo? Que no somos el Manchester o uno de estos, tío. Sí. Chico, tienes 1 año, si no va eso, y si lo echas a mitad, pues las pierdes. Pero no son 2 años. Vienes de lo de Cervera, piques otra vez. ¿Qué quieres? Bueno, pues ahora este tiene a ver, bien aquí, ya está hecho. Bien o mal, a mí también me gusta bien otros de aquí. Sí. Vale, pero está hecho, ya está hecho. Pues ahora hay que borrar más el hombro todos con él para ayudar, para animar, para todo, y él va a tener. Ahora ve lo que tiene, que quiere jugar como quiere él, que no. Si salen bien las cosas, también yo tiempo estos partidos para saber quién no da el nivel para estar en el Oviedo y para decir, y después hay que hacer caso. Si lo renueves, hay que hacer caso. Si lo hizo bien eso, ¿por qué no lo vas a renovar? Sí. Pero lo renueves, ya se conoce esto. 1 año, no más. Sí. Y ya te dirá él, no quiero estos futbolistas, quiero, porque el futbolistas tiene el padre y por ahí en Serbia y por ahí todavía que conocen el fútbol, que ahí siempre vinieron buenos futbolistas. Sí. Siempre rindieron bien. Siempre rinden en todos los lados. La antigua Yugoslavia tenía unos futbolistas enormes, era en baloncesto, en fútbol, en balonmano, lo que jugase. Lo que quisieras. Son atletas todos, futbolistas buenos, y él quedó con los sub-20 campeón. Sí. Mundial, algo eso, y jugadores que tienen que tener un conocimiento. Sí. Entonces hay que hacer caso, no trae después uno. Sí, por traer. A ver, yo no tengo nada contra los mexicanos, pero a ver, estos mexicanos que no vendan noveles, joder. Aquí vino un mexicano, un Chepo de la Torre, con 18 años, y pególes todas, Sí, todas. porque era bueno y nada más. Y allí tiene que lo saber.
Pues que traigan de esos, no que traigan milongas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo se da el tema en Eibar. ¿Te arriesgas con un resultado? Yo, lo mismo, que gane el Oviedo, como sea. Sí. Como sea. Como si llegue como el domingo. Campo que suframos pequeño. hasta el último, pero ganar. Sí, eso sí. Campo pequeño, fútbol directo. ¿Optarías por esos 5 defensas que tú dices? A ver, volvemos a lo mismo. Yo creo que no va a cambiar, va a jugar defensa de 4. Pero jugar defensa con 5 no quiere decir que juegues con 5 debajo del mar. O sea, yo creo que el Eibar entra mucho por el medio. Sí. Por el medio, sigue entrando por el medio y ahí tenemos ahí. Ahora no sé si va a jugar Luengo, si va a jugar Costas con la defensa de 4, porque yo creo que no la va a cambiar. Pero yo soy de los que, por ejemplo, variaba. Yo ponía a Hassan más... daba ahí esa libertad que a Hassan, esa que sin presionar un poquitín más arriba con el delantero centro. Sí, sí. Sobre todo, y después hacia la línea con 4, si juega 4-4-2. Y entonces yo tiraría de Soane. Yo, por ejemplo, un mediocampo como el del domingo para Eibar, con 3 ahí no lo veo. No lo veo. Claro. Aunque baje, que me digas que baja Cheira, que no. A lo mejor Cheira tiene que descansar ese día. Claro. Y a lo mejor hay que... Oye, echando un vistazo a la segunda división, por arriba aprietan casi todos, ¿eh? Arriba apretan, además viste el Albacete con 10, Sí. El última hora Mirandés. Pero yo veo el Mirandés, digo, Dios, cómo pelean, perdiéndoles 2 veces allí, Van a levanten, se meten 2-1. Sí, van a todas. Dios, empate, joder. Da gusto verlos, tío, que peleen y lo que te digo yo, y perdiste, Sí, vas con la conciencia, no puedo hacer más. Yo di todo lo que tengo. Sí, ya está. Yo marcho con la conciencia tranquila. Sí hay que entrar en la caseta. Sí. Va a ser un buen profesional. Sí, sí. Y nada más. No argumentar disculpas de aquí, de esto. No. Falla un compañero y que animalo. No hay que... Venga, que vamos por ellos, venga. Sí. Animalo. No. Entonces yo veo, por lo que estábamos hablando, no veo un mediocampo con Cazorla de mano pegándose. A Cazorla hay que, sabéis, sacar creo que es tan inteligente que en unas partes del partido te lo puede solucionar. Sí. A lo mejor a la media hora de juego, cuando el otro esté un poco ya... Sí, un poco pero bajo, un poco por lo bajo. menos que no empecemos siempre los partidos perdiendo. No, Claro. Era importante. Y por eso es importante coger el medio del Prado. En la parte de abajo de la tabla, en segunda, ¿tú crees que el Sporting se pueda meter en problemas? Cuidado el partido del domingo. Tenerife. El Tenerife. El Tenerife no es el de la primera vuelta, con el Cervera, El Tenerife tiene al que jugó en el Oviedo, al Sancesti, que llega a la edad de Cazorla, Sí. que no se puede jugar más al fútbol y rendir tanto. Sí. Desde que recuperaron a ese y poco más, porque está sacando guajes de por allí que cambió la alineación y eso, y es muy difícil de ganar. Lleva unos 3 o 4 partidos y el de Santander que se lo robaron. Sí, robaron. El repartido de Santander se lo robaron. Y el Tenerife va a caer muy mal porque esos son entrenadores. Sí. Y es de los que digo yo dame gracias cuando pregunten a los futbolistas, oye, ¿qué tal entrenador es? Y todos dicen, no, muy bueno. Pero ¿a qué no dicen la verdad? Este es un cabrón, ¿sabes? Lo bueno, cuando dicen que hay un cabrón, yo que hay un buen entrenador. Porque te exige, te aprieta, te pone disciplina, pero cuando dicen, no, yo es muy bueno, malo. Y esto fue toda la vida en el fútbol, ¿eh? Sí, ¿no? Toda la vida en el fútbol. Acuérdome aquí de un entrenador que todos decían que estuvo en el Oviedo en el Sporting y hablaba de los jugadores, no podían ni ver hablar de él, ni ponerse malos, que era de Miera. Sí. Claro, pero a muchos hizo los internacionales que no lo creían ni ellos. Sí, es verdad. Esos son los entrenadores, esos son. Sí, así es. El Chapacú aquel nunca anduvo tan bien en el Oviedo. Sí, de verdad. Llegando a la hora a esto. Mira el del Barcelona. Sí. Tú, a una reunión, llegaste un minuto tarde y ya no juegues, fuera. Sí. Mira a ver si hay disciplina en el Barcelona con el alemán. Sí.
A ver, y están todos contentos. Sí, están todos. Claro, están ahí arriba y están contentos, Sí. pero con una línea. Precisamente por eso te voy a preguntar, para acabar, en primera, el Atlético parece que se cae de la lucha. Va a quedar entre dos. Ya, es que es muy irregular, así, en momentos claves siempre pasa algo, ¿vale? Sí, Por eso lo llamaban toda la vida el Pupas, entonces sigue siendo. sí. Tiene el San Benito y no se iba a quitar. No, sí. Pero yo creo que tiene un buen equipo, oye, queda mucha liga. No te quita que el martes, mañana jueguen con el Barcelona. Tú pon que está en la eliminatoria y que por H por B ganen esa eliminatoria. Y la moral cambia. Sí. Hay momentos, como ahora en el Oviedo, esto ya es moral para ir el domingo. Sí. Si hubiésemos perdido, para ir allí como un volatorio. Sí. Igual, pues Terrible. no, el fútbol, el estado anímico influye muchísimo y hay que agarrarse a eso. Claro. Entonces vamos a esperar, a ver, todavía no queden muchas jornadas. El Madrid no está muy allá, ¿eh? No, tampoco. El Madrid no está muy allá. No veo yo soy madridista, pero no veo yo que estoy Florentino este año no sea ya. Está con el Mbappé, ¿qué? ¿Qué? Metió los goles, ¿para qué? Estamos los segundos. Y estamos jugando horrible. Sí. Bueno. Y después lesionente toda la defensa y no fiches uno. Ya que te salió el chaval este de la cantera, si no, ya me dirás tú a mí. Es verdad. Tienen una plantilla y todavía para mí que va a seguir este Ancelotti, cuando yo creo que ya el ciclo ya tiene que se acabar. Pero mira, todavía hay yo creo que va a seguir, Pero claro, como Ancelotti como el de Oviedo, tengo la mejor plantilla, que no, tienes una plantilla descompensada que no hay plantilla para el Madrid, porque los laterales que están jugando ahora no tienen puesto en 80 equipos de laterales, Sí. En nada. Sí. Para acabar, ¿vas a Eibar? No, a Eibar no voy. El sábado tengo que ir a Galicia, tengo que llevarla para ver la tabla del partido, porque tengo un compromiso en Galicia y Bueno, pues en Coruña. nada. Y ¿Lo ves desde La Coruña, entonces? desde La Coruña lo veré. Pues lo comentamos el martes. No obstante, voy a grabarlo para verlo también el lunes cuando llegue. Ahí estamos, ahí estamos. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, gracias. Venga, buenas noches. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que continúan informados a lo largo de la semana acerca de la actualidad de los azules, centrándose ya en el partido que les enfrentará contra el Eibar, la segunda de las 10 finales que disputan los carballones con vistas a ascender a Primera División.